Buenas tardes a todas las personas que están conectadas, pero también a las personas interesadas en el concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular de Colombia. Desde el consulado es un gusto y quisiera transmitir primero que todo el saludo del embajador Javier Darío Higuera, cónsul general central de Colombia en Madrid, a quien le complace que nuevamente este año podamos tener nuestro segundo proceso de exámenes escritos aquí en Madrid. Ya tuvimos la primera vez, por primera vez, fue un hecho histórico, se celebraron la primera fase de estas pruebas en Madrid con la participación de 52 personas inscritas que vinieron no solamente de España, sino de otros lugares de Europa. A continuación, desde la Academia Diplomática vamos a tener una presentación sobre este proceso meritocrático y abierto para todos los connacionales interesados, el cual quedará grabado también para uso de todas las personas interesadas. Muchísimas gracias a la Academia Diplomática por propiciar este espacio, por tenernos en cuenta y les doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora, por este espacio que nos facilita el Consulado de Colombia en Madrid. Tal como lo mencionaba, resulta bastante satisfactorio los resultados que se han presentado, la gran acogida de la convocatoria anterior del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular, justamente en España y, como usted mencionaba, en otros países de Europa. Y nada, damos inicio a esta presentación. Mi nombre es Daniela Suárez Mejía, soy tercer secretario de Relaciones Exteriores y trabajo actualmente para la Academia Diplomática de la Cancillería. En esta tarde les voy a socializar la convocatoria del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular 2027. Primeramente quisiera mencionarles un poco del quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería, como también se le conoce, es ese organismo rector del sector administrativo de las relaciones exteriores que acompaña directamente al presidente de la República en todo lo que tiene que ver con la formulación, la planeación, la coordinación y la ejecución de la política exterior colombiana, es decir, todas esas estrategias de relacionamiento de Colombia como Estado con otros actores del sistema internacional, como lo son los estados, pero también organismos multilaterales o de integración regional u otros actores pues, no convencionales. Asimismo, existe una dimensión consular que también está muy arraigada en el quehacer del ministerio, está designada justamente para todo lo que tiene que ver con la atención a los connacionales en el exterior. Se calcula que hay alrededor de 6 millones de colombianos residiendo por fuera de Colombia actualmente. Y pues todas estas personas requieren una serie de servicios que les sería muy difícil acceder si solamente los prestáramos desde Bogotá. Por tal razón, contamos con más de 111 oficinas consulares a 2025, las cuales prestan distintos servicios a la comunidad, como lo son la expedición de pasaportes, la expedición de visas a los extranjeros que así lo solicitan, el servicio de apostilla, de registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otros. Entonces, esto es como a grandes rasgos los dos grandes quehaceres del ministerio. Muy rápidamente quisiera comentarles que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una planta interna que opera desde Bogotá y una planta externa que consiste en nuestras misiones acreditadas en el exterior. Nuestras misiones acreditadas pueden ser embajadas, consulados o delegaciones permanentes ante organismos multilaterales. Ahorita les comento un poco esa presencia internacional de Colombia, pues cómo se encuentra distribuido a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, quisiera mencionarles algunas de las direcciones pues más cercanas a mi corazón, pues allí en la planta interna del ministerio,
como lo son la dirección de la Academia Diplomática, la cual depende directamente del despacho de la ministra de Relaciones Exteriores. Esta dirección de la cual les estoy hablando la tarde de hoy, se encarga de organizar el concurso público anual de méritos que selecciona a los nuevos diplomáticos. Todas las personas colombianas interesadas en pertenecer al servicio exterior participan de un concurso público abierto, transparente, justo, organizado por la dirección de la Academia Diplomática, y una vez logran aprobar las fases de este concurso, em, toman un curso de capacitación también organizado por la dirección de la Academia Diplomática. Este curso de capacitación diplomática y consular normalmente tiene una duración de un año, en el cual pues reciben formación gratuita por parte del ministerio y son vinculados incluso como contratistas durante ese tiempo para poder sufragar sus necesidades al tiempo que están pues recibiendo esta formación. Y así, tenemos dos grandes viceministerios, que son el Viceministerio de Relaciones Exteriores, que se encarga pues de todo ese relacionamiento bilateral de Colombia con distintos estados, y aquí se encuentran las direcciones geográficas, la Dirección de América, de Europa, de Asia, África y Oceanía, y la de Soberanía Territorial. Entonces, básicamente esto es lo que trata sobre todo la política bilateral, cómo Colombia se relaciona con un estado en cuestión. Por ejemplo, en la Dirección de América hay un escritorio Brasil, un escritorio Argentina, un escritorio México, ¿sí? Entonces, estas personas se encargan de relacionarse con la misión acreditada de ese país en Bogotá y de coordinar toda la agenda del relacionamiento con ese país, todo lo que interesa en términos de cooperación, en términos de, pues, de muchos temas. Finalmente, quisiera mencionarles una dirección de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano que constituye pues esa columna vertebral del servicio consular, hace parte del quehacer diplomático de las personas interesadas en prestar su servicio como diplomáticos de carrera. Requieren en buena parte de su tiempo de servicio pues adelantar gestiones de atención al ciudadano. Como les había mencionado, en los consulados, pues los connacionales en la diáspora acceden a distintos servicios, como la apostilla, como la expedición de pasaportes. También hay visitas a personas privadas de la libertad, atención a personas que son víctimas de delitos transnacionales como la trata de personas, entre otros. Entonces, toda esta labor importante, humana, corresponde justamente a los consulados en coordinación con la Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y de Servicio al Ciudadano. Entonces, toda esta larga introducción para ahora sí mostrarles un poco, pues actualmente la distribución de nuestras embajadas y consulados a lo largo y ancho del mundo, se concentran principalmente pues en Europa y en América. Sin embargo, pues tenemos cada vez una presencia más creciente en los continentes de África, Asia y Oceanía. Recientemente hemos abierto nuevas misiones diplomáticas en, por ejemplo, República Checa, en Rumania. En Asia hemos contado con unas nuevas aperturas en Arabia Saudita, en Qatar, recientemente también en Palestina, en África también recientemente abrimos una en Senegal, otra en Etiopía, y así año a año. El servicio exterior, pues básicamente la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores va creciendo, y con ello también la necesidad de proveer los cargos de las personas pues que van a trabajar en todas estas embajadas, en todos estos consulados y en la planta interna del ministerio. Asimismo, tenemos unas misiones permanentes acreditadas ya no ante estados, sino ante organismos multilaterales como lo son las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Naciones Unidas para todo el tema de educación, ciencia y cultura, y lo mismo que la Organización para todos los temas de agricultura y alimentación. Entonces, todos estos países, más los nuevos que les mencioné recientemente, pues constituyen a 2025 los destinos a los cuales los diplomáticos de carrera alternan de manera regular durante su tiempo de servicio. Ahora,
La carrera diplomática y consular está arreglada por el Decreto Ley 274 del 2000, el cual incorpora todo el régimen del ingreso, el ascenso, la permanencia y el retiro de los funcionarios de carrera. Esta carrera se creó justamente para proveer los cargos de este servicio exterior colombiano, tanto en la planta interna como en la planta externa del ministerio. Se trata de una carrera, de un proyecto de vida, una decisión a largo plazo, en la cual la persona, una vez participa en el concurso, toma la formación de la Academia Diplomática para capacitarse en temas diplomáticos y consulares, se posesiona en el cargo de tercer secretario, que es la categoría inferior del escalafón. Una vez surtidos pues todos estos pasos, continúa su carrera a lo largo de todas las categorías del escalafón. Esto a través de pues un tiempo de permanencia o de servicio, transcurridos los cuales el funcionario pues tiene la oportunidad de realizar un curso de ascenso, de prestar tomar un examen de idoneidad profesional y ascender a la categoría pues inmediatamente siguiente. En tal virtud, el concurso público de méritos del cual les voy a hablar ahorita consiste justamente en esta oportunidad de pertenecer a la carrera diplomática y consular desde la categoría inferior del escalafón. No existe otra manera de pertenecer a la carrera diplomática y consular, ni tampoco de incorporarse en un rango superior al de tercer secretario. Es decir, quienes hoy son segundo, primer secretario, consejero, ministro consejero, son personas que han acumulado ese tiempo de servicio y que han cumplido todos los pasos que les mencioné, que son haber pasado por el concurso, haberlo aprobado, haber pasado por el curso de capacitación y haber cumplido con el tiempo de permanencia, más los cursos de ascenso y examen de idoneidad profesional. Entonces, cuando uno realiza el cálculo de la cantidad de años que le toma a una persona llegar a ser embajador de carrera, pues más o menos son entre 25 y 26 años lo que toma llegar a esa categoría. Durante todo ese tiempo, pues la persona está vinculada a la planta del ministerio y como les mencioné anteriormente, trabajamos bajo un sistema de alternancias en los cuales durante 3 años continuos prestamos nuestros servicios en Bogotá y durante 4 años en la planta externa, cualquiera de nuestras embajadas, de nuestros consulados o de nuestras misiones permanentes. Cumplidos esos 4 años en el exterior, el funcionario regresa nuevamente a la planta interna del ministerio en Bogotá a cumplir otros 3 años de servicio, culminados los cuales vuelve a la planta externa del ministerio. Total que cuando un funcionario llega a la categoría de embajador, ya ha acumulado alrededor de 4 salidas al exterior. Bueno, ahora sí, ¿en qué consiste este concurso? Les voy a hablar de la convocatoria 2027. ¿Por qué hablamos de 2027 si estamos apenas en 2025? Se preguntarán. Esto tiene una explicación y es que las convocatorias del concurso se expiden 2 años antes del nombramiento efectivo de los funcionarios que son seleccionados. ¿Por qué ocurre esto? Resulta que yo en 2025 publico la convocatoria, las personas tienen la oportunidad durante todo este año de realizar su inscripción, de tomar las pruebas del concurso, que ahorita les menciono cuáles son, y una vez pues terminado el año, publicamos una lista de admitidos, no es una lista de elegibles todavía, sino una lista de admitidos al curso de capacitación que les mencioné. Esta es una de las pocas entidades del Estado que previo a la toma en posesión del cargo de sus funcionarios, pues se toma ese trabajo, esa importancia de formar, de capacitar a su servicio exterior. Ahora, culminado este año de formación, que para esta convocatoria sería el año 2026, ya en el 2027, quienes hayan aprobado no solamente el concurso, sino el curso de capacitación, ya acceden efectivamente al nombramiento, son pues enlistados en una, valga la redundancia, lista de elegibles, y esta lista de elegibles es la que toma la Dirección de Talento Humano para convocar a estas personas y tomarles su posesión. Ahora,
Para esta convocatoria en particular, estamos seleccionando hasta 25 aspirantes que, pues como les mencioné, estarían participando en el curso de capacitación del año entrante y ya para el 2027 se vincularían como funcionarios de carrera diplomática y consular del ministerio. Ahora, les había mencionado antes la embajadora que tenemos, pues esta es la segunda vez que se realiza el examen en el exterior. Madrid fue una de las ciudades con mayor receptividad. Tuvimos 52 aspirantes admitidos a tomar las pruebas escritas. Les quiero contar que esta es una oportunidad, pues fueron pioneros en realidad porque nunca antes había realizado las pruebas en el exterior. Durante muchos años, la única oportunidad para tomar las pruebas era estar en Bogotá. Eventualmente, se extendió a varias ciudades capitales importantes del país. Y desde el año pasado, pues Madrid es una de las ciudades que justamente por tener alta presencia de colombianos profesionales, se convirtió en nuestro proyecto piloto para evaluar pues la receptividad de esta convocatoria en el exterior. Nos fue tan bien que repetimos la experiencia para esta nueva convocatoria y por eso ustedes están recibiendo esta charla. Sí, embajadora, vi que encendió la cámara. ¿Quisiera mencionar algo? Hola, agradecerles y decirles que estamos muy felices de haber sido los pioneros, además porque se realizaron estas pruebas en otros lugares del mundo, bien, pero nosotros tuvimos un número muy alto de inscritos ya que hicimos una amplia divulgación, Así es, y le porque agradecemos mucho por somos esas funcionarios de gestiones. carrera diplomática, todos los funcionarios que trabajamos aquí en el consulado, somos 5 con experiencia en temas consulares, en temas diplomáticos, muy orgullosos de pertenecer a la carrera diplomática. Es una apuesta de vida, como dices tú, es una apuesta por la meritocracia y eso es muy Así es. importante porque somos profesionales con idiomas muy comprometidos con el país, con el servicio, y es una invitación a todas las personas que nos escuchen para que apuesten por el servicio público y por el servicio. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, embajadora, muy valiosos sus aportes. Bueno, entonces, retomando las pruebas que se van a evaluar en esta convocatoria, pues se compone principalmente de dos fases, una que corresponde al 60% de la evaluación, son unas pruebas escritas, y la otra es una prueba oral que corresponde al 40% restante. Ahora, estas pruebas escritas la pueden tomar en cualquiera de las 32 capitales de departamento del país, asimismo en 6 ciudades en el exterior. Ya les informo cuáles son. Son Madrid, son París, Nueva York, Miami, Buenos Aires y Montreal. La selección de estas ciudades tuvo un criterio técnico y es justamente el hecho de que concentren tantos colombianos profesionales. Esto fue un estudio que realizamos con nuestro gerente de estadística consular, quien nos proporcionó pues estos datos que son importantes. Según el registro consular, pues concentran bastantes colombianos profesionales, que son justamente el público objetivo de estas convocatorias. Ahora, ese 60% que corresponde a las pruebas escritas, contemplan 3 pruebas que se realizan en una única jornada, a la manera de hacer una Saber 11 o una Saber Pro. Existe una prueba que se llama contexto colombiano, que equivale al 30% del total de toda la evaluación, y lo que evalúa son competencias argumentativas y de análisis. Este es un formato de prueba escrita en el que se le solicita al aspirante que con base en unos ítems que se le va a proporcionar, unos ejes temáticos, se decante por uno y desarrolle un texto, puede ser tipo argumentativo, tipo ensayo, eh, donde integre pues información sobre Colombia en todas sus diversidades y realidades. Aquí pueden tener componentes pues jurídicos, de relaciones internacionales, de política pública o también criterios técnicos ya de la formación específica del aspirante como tal. Mm, También tenemos una prueba de comprensión lectora, equivale al 15% de la evaluación, y esto lo que busca son competencias interpretativas. Es importante para cualquier diplomático, pues, acreditar que
tiene esa capacidad de analizar y asimilar la información que recibe, y nosotros accedemos a información sensible, que compromete pues también en gran medida los intereses nacionales de Colombia y de sus connacionales. Entonces es importante acreditar esta competencia interpretativa a través de un examen de selección múltiple con única respuesta, en los cuales pues se les proporciona unos fragmentos de unas lecturas, y el aspirante pues responde preguntas con base pues en esos textos que leyó. Finalmente, hay una prueba de conocimientos, que es el 15% último de estas pruebas escritas, y estas evalúan el dominio de unos temas. Ahora, yo quiero contarles que antes de la convocatoria pasada, pues existía como no había un material bibliográfico proporcionado por el ministerio, por la academia, pero finalmente fue un ejercicio muy gratificante para el aspirante, que brindaba mucha tranquilidad el hecho de recibir un material bibliográfico como una guía de orientación que le permitiera pues saber dónde estudiar, cómo prepararse. Asimismo, adelantamos unos cursos de fundamentación en línea que le permiten pues a los aspirantes em, sí, adquirir ciertas competencias, ciertos conocimientos que les sirven justamente para la preparación de las pruebas. Entonces, esos cursos de fundamentación en línea son completamente gratuitos, son un formato de reuniones de Teams en las cuales nosotros semanalmente publicamos en la página web de la Academia Diplomática pues todo el cuadro con el itinerario de cuáles son las clases, los docentes y las horas, días y horas a las cuales se va a dar inicio a la sesión, la cual queda grabada y es posteriormente cargada en el perfil de YouTube de la Academia Diplomática. Toda esta información ustedes la pueden consultar en la página web de la Cancillería. Hay una pestaña de Academia Diplomática y hay una subpestaña del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular. Para el curso de fundamentación de este año, tiene previsto más o menos su realización en el mes de agosto. Entonces todavía no van a encontrar información relacionada al curso de este año. Sin embargo, en el perfil de YouTube de la Academia ustedes pueden consultar la lista de reproducción de los cursos del año pasado. Entonces allí tenemos pues una información sobre distintos temas: política bilateral, multilateral, derecho internacional público, diplomacia cultural, diplomacia de los pueblos, entre otras. Entonces, para que anoten ese tip. Y bueno, la fase 2 del concurso les comentaba que era el 40% total de la evaluación. Se compone de una prueba psicotécnica, de una entrevista individual y de una prueba de interacción grupal. Ya estas pruebas no buscan evaluar el dominio de temas o de conocimientos o de habilidades de argumentación o análisis escrito, sino ya es más interactiva, es de tipo oral, sobre todo lo que concierne a la entrevista individual y al ejercicio de interacción grupal. En el ejercicio de interacción grupal, pues valga la redundancia, se agrupan varios de los aspirantes que tomaron la entrevista en una misma sesión y se les pone como un caso hipotético, puede ser un problema, puede ser un evento de crisis diplomática o consular, y lo ideal aquí es evaluar como tal todo ese ejercicio, cómo se llega a la respuesta. No es tanto la evaluación técnica de lo que de la respuesta, sino justamente el cómo se llega, el camino, todas esas habilidades blandas, todo ese perfil ya más personal y profesional que no está asociado como tal al conocimiento. Más o menos también por esa misma línea iría esa entrevista individual, de conocer un poco más al aspirante, cuáles son sus expectativas, conocerlo un poco más, ¿sí? Y la prueba psicotécnica se realiza 100% virtual. Ahora, les mencioné que la prueba escrita ustedes la pueden tomar en Madrid y en las otras 5 ciudades que tenemos habilitadas en el exterior, que son París, Nueva York, Miami, Montreal y Buenos Aires. Sin embargo, la entrevista individual y el ejercicio de interacción grupal lo tomarían las primeros 75 aspirantes que aprueben la fase 1 por orden de mayor a menor puntaje, y estas personas tienen la posibilidad, quienes lo tomaron en el exterior, de anunciar cuál es su consulado más cercano. Entonces, digamos, ustedes se encuentran en España, pero viven en Sevilla, por ejemplo. eh, Ustedes realizan la prueba escrita en Madrid, aprueban esa fase,
pero podrían tomar las pruebas de la segunda fase, ya no en Madrid, sino en el Consulado de Colombia en Sevilla, o en el consulado en donde ustedes se encuentren más cercanos. Nosotros evidenciamos con la convocatoria anterior de que hubo personas que incluso residían fuera de España y tomaron su prueba en Madrid, personas que venían de Alemania, de Luxemburgo, de Liechtenstein, de Alemania. Entonces, sí, ustedes podrían optar por tomar esa prueba en el consulado más cercano. Sería una prueba en formato remoto, es decir, los entrevistadores se conectarían virtualmente junto con el aspirante, pero sería un ambiente controlado que sería justamente el consulado de la circunscripción que nos informe el aspirante. Ahora, hablemos de fechas. Las inscripciones las vamos a recibir del 1 de julio al 8 de julio de este año. No se va a habilitar el formulario de inscripción ni antes ni después. Es un proceso 100% gratuito y virtual en el cual ustedes podrán acceder solamente durante esa semana a la página web de la Academia Diplomática, la pestaña del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular y diligenciar su formulario. La presentación de las pruebas escritas que les mencioné la pueden tomar en el exterior, va a ser un día domingo, 28 de septiembre. Esta prueba se va a realizar de manera simultánea, pues en las capitales de departamento del país donde haya al menos un aspirante admitido y también en las 6 ciudades habilitadas en el exterior. Las pruebas psicotécnicas tendrían lugar la última semana de noviembre y la entrevista de interacción grupal sería la primera semana de diciembre de 2025. Total que el 17 de diciembre de este año ya se publica la lista de admitidos al curso de capacitación diplomática y consular, perdón, 2026. Aquí se nos fue un typo. Entonces, ese curso de capacitación diplomática y consular sí se realiza de manera presencial en Bogotá y requeriría pues la presencia de esos aspirantes que aprueben las 2 fases, pues tener esa disponibilidad de trasladarse a Bogotá y tomar el curso. Este curso no tiene ningún costo, es cerrado para las personas que ganaron el concurso, es decir, todos sus compañeros, en caso tal ustedes lleguen a aprobar, serán personas que también pasaron por el mismo proceso meritocrático y se ganaron ese lugar. Les comenté que ustedes son vinculados como contratistas durante ese tiempo, entonces no se preocupen por el tema de sufragar sus necesidades durante ese tiempo. Desde el año 2013, la Cancillería ha hecho esfuerzos importantes para justamente brindar una contraprestación a sus estudiantes durante este tiempo de formación y básicamente ese curso tiene un componente académico. Los estudiantes en la mañana, de 7 a 1 de la tarde, están tomando clases de distintos temas, como son derecho internacional, ceremonial diplomático, derecho consular, ciencia política, economía, derecho internacional, entre otros, relaciones internacionales. Es una formación bastante amplia, muy intensiva, pero bastante gratificante aprender de todo eso, porque eso es justamente lo que lo prepara a uno para el servicio exterior. Y en las tardes estamos prestando nuestros servicios como contratistas del ministerio en las distintas dependencias de la planta interna. Les puedo contar que yo, por ejemplo, durante mi año de capacitación, en el año 2023, perdón, en el año 2023, yo pasé por la Oficina de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, pasé por la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio, pasé por Pasaporte Centro acá en Bogotá y por la Oficina de Determinación de la Condición de Refugiado. Nosotros le decimos cariñosamente refugio. Entonces, tuve 4 ciclos de prácticas que me permitieron pues conocer, empaparme justamente de toda esa labor del ministerio, tanto en sus áreas diplomáticas como en la área consular. Bueno, les reitero, ese formulario de inscripción lo van a encontrar únicamente del 1 al 8 de julio, ni antes ni después, de manera gratuita. Solamente tienen que cargar la documentación que ahora les voy a comentar. No tienen que adquirir ningún PIN, no necesitan un usuario del SIMO porque este no es un concurso administrado por la Comisión Nacional de Servicio Civil, es administrado directamente por la Cancillería. Ahora se preguntarán, ¿cuáles son los requisitos para participar? Son principalmente 4. El primero es tener nacionalidad colombiana por nacimiento y no tener doble nacionalidad. Eso es un requisito de ley, es inamovible. Yo entiendo que a veces como ciudadanos en la diáspora, muchos se encuentran en trámites pues, de residencia
o incluso de nacionalidad. Sin embargo, a 2025, el decreto ley 274 del 2000 establece que quienes aspiren a ingresar a la carrera diplomática y consular deben ser únicamente colombianos por nacimiento y no tener una doble nacionalidad. Ahora, colombianos por nacimiento, de acuerdo a la Constitución, son tres tipos de escenarios, ¿sí? El primero es que hayan nacido en Colombia y sean hijos de madre o padre colombiano. El segundo escenario es haber nacido en Colombia y ser hijo de extranjeros que al momento del nacimiento, alguno de ellos, el padre o la madre, tenga una residencia pues acreditada, una visa de residente en Colombia. El tercer y último escenario son personas que nacen en el extranjero, pero que tienen madre o padre colombiano. Entonces les extienden ese derecho de nacionalidad. Para eso, pues, necesitan hacer ese registro civil de nacimiento en un consulado o en Colombia, en una oficina de la registraduría, y pues sacar su cédula de ciudadanía y ya. El segundo, pues este requisito, desde luego, se acredita con la cédula de ciudadanía, la copia o la contraseña vigente. El segundo requisito es el de ser profesional. Les comentaba que uno de los criterios de selección de las ciudades en el exterior era la concentración de colombianos profesionales. Y es que esta convocatoria requiere que sí o sí el aspirante acredite tener un título profesional universitario, ¿sí? De cualquier carrera. Nosotros estamos abiertos a todas las disciplinas, somos creyentes, estamos convencidos de que todas las áreas del saber son bienvenidas y tienen algo para aportar en el ministerio. No solamente hay abogados, internacionalistas o politólogos, también existen ingenieros, antropólogos, sociólogos, psicólogos, de todo. O sea, en la carrera diplomática y consular tenemos una alta gama de disciplinas, de áreas del saber representadas en su servicio exterior. Ahora, si su título es colombiano, pues básicamente es que sea expedido por una institución que esté reconocida por el Ministerio de Relaciones, por el Ministerio de Educación Nacional, perdón, y si es extranjero, es decir, si ustedes, digamos, estudiaron en España su pregrado, lo que tienen que hacer es convalidar su título, ¿sí? Ese es un proceso que ya se realiza ante el Ministerio de Educación Nacional y básicamente ustedes tienen que apostillar su título y pues adelantar todo ese proceso de convalidar. Es como, por así decirlo, hacer que tenga validez en Colombia. Dependiendo del caso, puede tomar entre 6 meses y un año, dependiendo de la carrera, pero es un proceso que toca adelantar para efectos de la inscripción del concurso. El tercer requisito es no estar inhabilitado para ejercer un cargo público ni estar suspendido pues, de ejercer su profesión. Entonces, eso se acredita mediante un certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación que dice que la persona no está inhabilitada para ejercer cargos. Este es un trámite completamente gratuito, online. Ustedes buscan certificado antecedentes Procuraduría, ingresan su número de cédula, un CAPTCHA y eso se los deja descargar. La vigencia de este certificado que no sea mayor a 30 días. El último requisito, el cuarto y último, es la acreditación de un segundo idioma de uso diplomático. No sé si la embajadora podría decir, respaldar un poco esto que voy a decir, pero dominar un segundo idioma hace parte de una de las mecanismos de supervivencia básicos de cualquier diplomático o agente consular. Digamos, pues ella ahorita se encuentra en España, pero seguramente no siempre le tocó así. Y buena parte del ejercicio también es defenderse en otro idioma, no solamente el español, porque de pronto uno tiene colegas, tiene equipos de trabajo que no hablan el mismo idioma que uno no habla el mismo idioma que ellos, y entonces toca acreditar un segundo idioma. Muchas veces el inglés, otras veces el francés, pero en realidad cualquiera de los idiomas que les voy a mencionar con que acrediten uno de ellos, pues nosotros lo recibimos en el concurso. Sería inglés o francés o alemán o italiano o mandarín o japonés o portugués o ruso. ¿Cómo se acredita este idioma? ¿Cómo se acredita este requisito? Se acredita mediante un certificado de examen internacional estandarizado. La lista de exámenes internacionales estandarizados por idioma, ustedes la pueden consultar en la resolución 18035 del 2021 del Ministerio de Educación Nacional.
Entonces, por idioma, muchos conocerán el examen TOEFL o el IELTS para el inglés o el DALF para el francés. Sin embargo, existe una lista de más de 20 exámenes distintos para acreditar el idioma inglés en la República de Colombia, y lo mismo, para el francés existen como 4. Para cada idioma, pues se están contemplados unos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos en este certificado? La antigüedad de este certificado no debe superar 4 años. Es decir, yo cuento a partir de la fecha de la inscripción, que va a ser del 1 al 8 de julio, 4 años hacia atrás. Es decir, si el certificado es anterior a, a julio de 2021, lamentablemente no va a poder ser recibido. A nosotros como ministerio nos interesa que la competencia lingüística pues tenga cierta actualización, ¿sí? Que no sea que yo estudié francés hace 10 años, nunca lo practiqué y ya lo tengo muy oxidado. No, la ideal es que yo demuestre que yo certifiqué mi idioma pues hace no mucho. Lo pedimos a un nivel mínimo de B1. Ustedes sabrán que el marco común de referencia para las lenguas establece que el dominio lingüístico se comprende en una franja que va del A1 al C2, siendo A1 como el principiante y C2 el muy avanzado. Nosotros, para efectos de la inscripción, solicitamos que acrediten un B1 mínimo en 2 habilidades, que son hablar y escribir. ¿Por qué hablar y escribir? Porque así lo contempla de manera literal el Decreto Ley 274 del 2000. Es decir, para algunos exámenes, sobre todo en el caso del inglés, es bastante común desagregar las habilidades por el examen. Es decir, ustedes pueden ir a la casa evaluadora y decir, a mí solamente me interesa tomar el speaking y el writing, no estoy interesado en hacer el reading y el listening. Eso les pues trae su ventaja correlativa, que es que básicamente les cobran menos por el examen y pues puede significar una carga emocional pues inferior. Sin embargo, nosotros solicitamos que para efectos de la inscripción, nosotros solo recibimos con mínimo B1. Sin embargo, como a nosotros nos interesa que las había mencionado, que eso es un mecanismo de supervivencia básico, que puedan trabajar en ese idioma, que sea una lengua franca de trabajo. Entonces, allí sí les requeriríamos un B2. ¿Cuándo se los pediríamos? Antes de conformar la lista de elegibles. Esa lista de elegibles se conforma normalmente entre 1 y 2 meses después de terminar el curso de capacitación. Entonces, ustedes tendrían todo un año, o sea, todo el año de 2025, que es cuando se realizan todas las actividades del concurso, todo el año 2026 del curso de capacitación, para subir del nivel B1 al B2. En caso tal, acrediten el B1 mínimo para efectos de la inscripción. Si ustedes acreditan un B2 o superior, ya quedarían exentos de esta carga de volver a acreditarse en B2. Pero sin embargo, esto sí permite, es un ejercicio de flexibilización que busca democratizar el acceso a la carrera, teniendo en cuenta pues, las brechas de bilingüismo que existen, las diferencias socioeconómicas que a veces pueden jugar en contra en todo el tema de acreditación de idiomas, sin comprometer las necesidades del servicio, que nuevamente, reitero, es un mecanismo de supervivencia poder acreditar un B2 en un segundo idioma. Entonces, sí, muchos acreditan el inglés, alguno que otro acredita el francés, pero conozco diplomáticos de carrera que dominan idiomas como el italiano, el alemán, el portugués, y esas personas eventualmente tienen ese nivel de preferencia para, digamos, ya sea alternar a destinos que sean hablantes de las lenguas que ellos acreditan o para desarrollar actividades en la planta interna que se relacionen con ese idioma. Es decir, si a mí me interesa trabajar con Portugal o Brasil, si en la medida en que yo acredite el idioma portugués, voy a tener más probabilidades de trabajar con ellos, ya sea en la planta interna o en la planta externa, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante para tener en cuenta. Incluso las personas que sean profesionales o licenciados en lenguas, las personas filólogos, los licenciados en idiomas, no están exentos de acreditar ese segundo idioma de uso diplomático. Les reitero, solamente un solo idioma basta, en un nivel mínimo de B1. Las 2 habilidades que son hablar y escribir. No todos los exámenes de todos los idiomas les van a permitir desagregar las habilidades, pero para el caso del inglés les aseguro que sí existen varias opciones. Y bueno, ahora, para las personas que son usuarios de un tercer idioma, esto ya no es un requisito, ya yo terminé de hablar de los requisitos. Ustedes básicamente cargan su cédula de ciudadanía, la copia de su título profesional o de su acta de grado.
cargan el certificado antecedente de la Procuraduría y cargan su certificado de examen internacional estandarizado, a veces se lee como score report, se lee así, como el reporte de notas. Ustedes cargan esos 4 documentos y ya quedan inmediatamente, pues o sea, nosotros hacemos la validación de la información y quedarían admitidos para presentar las pruebas del 28 de septiembre, sin ningún costo, reitero. Ahora, pero las personas que acrediten un tercer idioma, a nosotros nos gusta premiar eso, porque eso es un plus, eso es un incentivo para nosotros. Las personas que acrediten un tercer idioma tienen un estímulo del 3% sobre el puntaje que alcancen en las pruebas de la fase 1, esas pruebas escritas del 28 de septiembre. Es decir, que no solamente se me va a ver reflejado el puntaje que yo obtenga en la prueba de contexto colombiano, en la prueba de comprensión de lectura y en la prueba de conocimiento, sino que me van a sumar a ese puntaje global un 3%. Solamente para eso, pero igual a muchas personas les sirve, les genera confianza y pues a nosotros nos gusta premiar ese nivel de juicio de personas que pues se han dedicado a estudiar un tercer idioma, aparte del español y el segundo idioma de uso diplomático. Entonces, como este ya no es un requisito obligatorio, sí tiene más libertad, ¿sí? Tiene un poquito más de flexibilidad. Nosotros recibimos los mismos certificados internacionales estandarizados de esta misma resolución, los mismos idiomas, hablar y escribir en B1, antigüedad de 4 años el certificado, esa es la opción 1, pero hay otras 3 opciones. La otra es que, digamos, estudian el idioma en una institución colombiana, puedan acreditarlo con un certificado que les expida el instituto, en la medida en que em, puede ser una facultad de idiomas de su universidad o un instituto de idiomas que se dedique pues a eso, puede ser, digamos, no sé, el Instituto Ibraco, el Dante Alighieri, el Centro Colombo-Americano, la Alianza Francesa, sí y solo sí nos acreditan pues el B1 en las 2 habilidades y que pues ese instituto está habilitado por el Ministerio de Educación Nacional para prestar el servicio educativo de idiomas. Ese es el primer caso. Otro que creo que les puede interesar porque ustedes pues se encuentran claramente en el exterior es que si digamos ustedes estudian el idioma en una universidad extranjera, en un instituto, ¿sí? Una academia de idiomas extranjeros, siempre y cuando lo apostillen o lo legalicen, ustedes acceden pues a ese incentivo del 3%. Quiero reiterar que esto no suple el segundo idioma de uso diplomático, que solamente son estos idiomas bajo estos estándares, es decir, el examen, el certificado de examen internacional estandarizado. Solamente estoy hablando del tercer idioma opcional, ¿sí? Entonces, si ustedes traen un certificado de un instituto extranjero que dice que ustedes hablan portugués en B1, hablan y escriben portugués en B1, les sirve siempre y cuando lo acompañen de la apostilla o legalización de ese documento. Eso es un servicio al cual ustedes acceden, pues si están en España tienen que averiguar cuál es la autoridad, muchas veces es el Ministerio de Relaciones Exteriores, a veces el Ministerio de Justicia, depende de país a país. Algunos han suscrito el convenio de la apostilla, otros no, pero básicamente es un trámite muy similar o estandarizado en la mayoría de países del mundo. Ustedes apostillan o legalizan ese documento y nosotros se lo validamos. La última opción sería un certificado expedido por una autoridad de territorio, en el caso tal, ustedes sean usuarios de lenguas nativas. Entonces se calcula que hay como 64, 65 lenguas nativas, pues indígenas, afrodescendientes, que se hablan en Colombia, reconocidas por el Ministerio del Interior. Nosotros tenemos un listado de esos idiomas y de esas autoridades certificantes que pueden, de alguna manera, acreditar que ustedes son usuarios de esa lengua. Nuevamente reitero, esto no reemplaza pues esa acreditación del segundo idioma de uso diplomático, sino que es para acceder a ese incentivo adicional. No todo el mundo lo acredita, no todo el mundo tiene la posibilidad, pero nosotros habilitamos esta opción para quienes pues hablen, aparte de un segundo idioma de uso diplomático, un tercer idioma. Entonces, les comentaba que puede ser cualquiera de estos que ya les mencioné, inglés, francés, alemán, italiano, mandarín, japonés, portugués o ruso, o cualquiera de estos nuevos, coreano, árabe, swahili, turco, rumano, húngaro o checo. Aquí está la lista de certificados que nosotros recibimos para esta lista nueva de terceros idiomas. No tienen que autenticar ese certificado. El único trámite adicional que les pedimos es que si el certificado pues, es extranjero, lo apostillen. Si está en un idioma diferente al español o al inglés,
favor acompañarlo de una traducción para hacer nosotros la verificación del documento y los certificados de idiomas, trátese del segundo obligatorio o del tercero opcional, nosotros lo recibimos con una vigencia máxima de 4 años, contados a partir del momento en que realizan la prueba. Entonces, el corte de eso es la fecha de las inscripciones. Nuevamente, del 1 al 8 de julio del 2025, 4 años hacia atrás. Entonces, nosotros no vamos a recibir documentos expedidos antes del 1 de julio de 2021. Si es anterior, pues la persona tendrá la obligación de recertificarse, o sea, de volver a presentar el examen de certificación. Bueno, hasta aquí culmino mi presentación. Quiero agradecer a la embajadora Sofía por habernos facilitado este espacio, al embajador Hugo Higuera, cónsul general en Madrid, por permitirnos esta difusión del concurso. Como funcionarios de carrera valoramos muchísimo su experiencia, sus aportes y pues toda esta colaboración que hacen con la Academia Diplomática para dar a conocer esta oportunidad de empleabilidad y de vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes en la academia por habernos dado esta ilustrativa charla que sé que les servirá a muchas personas, así como a las que están presentes en este momento. Realmente es una opción de vida, tal como tú mencionas, uno puede entrar con un idioma. Es una oportunidad que les están dando que a nosotros no nos daban antes. Teníamos que tener menos de 30 años y en algunas oportunidades había unas únicas profesiones. Ahora está abierta a todas las profesiones, no hay límite de edad. Les están dando además la opción de tener un B1 y no un B2 que pueden adquirir durante este año. Así es de que anímense, los esperamos y esperamos que sean nuestros colegas dentro de muy pronto y vengan a presentar su examen escrito aquí en Madrid. Feliz tarde. Gracias para todos. Muchísimas gracias, embajadora. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.